Estimados alumnos, muy buen día. Hoy veremos la sesión número 2 de la unidad 2 de la asignatura de Protección de Incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de esta sesión: carga combustible y ejercicio de cómo se calcula la carga combustible. Antecedente. Bueno, cuando uno habla de carga combustible, uno se refiere directamente a la norma chilena NSH 1916. Vamos a verla por encima, de manera muy somera, puesto que esto vamos a verlo un poco más adelante. Pero sin embargo, al hablar de carga combustible es necesario hablar de esta norma. Bueno, el alcance de esta norma, es que establece un método de cálculo que permite determinar la carga combustible que poseerá un proyecto o posee un edificio o parte de él. Pero, ¿cuál es la importancia de la carga combustible? Bueno, en consecuencia, el peligro de incendio grave es directamente proporcional, entre otros factores, a la carga combustible de un edificio. Ya. Pero nosotros tenemos que conocer el concepto, entender cómo funciona y saber cómo se calcula, ¿ya? Ya que esto nos da una visión más global de qué puede suceder cuando ocurre un incendio. Puesto que nuestra normativa, cuando nos dice usted tiene que utilizar el método de extinción, de control de incendios, hace referencia a los extintores. Efectivamente, el 594 permite dar la fórmula cómo calcularlo, pero el problema de esto es que solamente considera la superficie de instalación, no considera lo que está dentro de ella. Por lo tanto, es bueno conocer el cálculo de la combustible. Ahora bien, a mí me interesa que ustedes conozcan esto y sepan cómo funciona. Bueno, conceptos. Hay tres conceptos bien importantes cuando uno habla de carga combustible. Carga combustible propiamente tal, que es la que se designa con la letra C mayúscula. Y es la cantidad de calor que se desprendería por combustión completa al incendiarse totalmente un edificio o parte de él. Y se expresa en joules, o megajoules o gigajoules. También en kilocalorías o megacalorías, ¿ya? Estos muchachos son unidades de calor, por si acaso. Superficie, que es el lugar físico que alberga una instalación, la cual es expresada en metros cuadrados. Y densidad de carga, que es la carga de combustible de un edificio o parte de él, dividida por la superficie de la planta correspondiente. O sea, el concepto que vimos antes, superficie. Cabe destacar que superficie se designa con la letra S mayúscula y densidad de carga DC. Ahora bien, un ejercicio. Este ejercicio es para calcular la carga combustible y la densidad de carga. ¿Ya? Básicamente es un establecimiento que posee una bodega de dimensión de 80 metros de largo por 100 de ancho. Una bodega de un colegio. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos superficie, hablamos de un área. El área en este caso es largo por ancho, en este caso 80 por 100, lo que nos da, o generando, un área de 8.000 metros cuadrados, en la cual se almacenan sustancias químicas como hidróxido de sodio y acetileno. Además se almacenan mesas y sillas de madera. A su vez se almacenan los documentos como pruebas, certificados, listas. Estos documentos son de papel y se archivan en cajas. Por lo tanto, a grosso modo, tenemos una superficie de 8.000 metros cuadrados en la que se almacenan sustancias químicas como hidróxido de sodio y acetileno, se almacenan mesas y sillas y papeles. Por lo tanto, vamos a tener que ver el cálculo de 4 elementos que son los que se almacenan. Si esto lo hubiéramos mirado solamente considerando lo que nos establece 594, hubiéramos hecho solamente el cálculo de superficie y con esto aplicamos un factor y nos dice la cantidad mínima de extintores que tiene que haber para poder cubrir dicha área. Lo cual, si se dan cuenta, es muy distinto y dista mucho al calcular la carga combustible. Ahora bien, carga combustible. Recordemos que se designa con la C mayúscula y se expresa en megajoule o megacaloría. El C mayúscula y C chico corresponde a los calores de combustión del material a evaluar, en este caso expresada en megajoule kilogramo o megacaloría kilogramo. ¿Qué significa esto en español? Que por cada kilogramo que se esté de masa que haya acumulada,
se van a generar tantas calorías, en este caso tantos calorías de combustión. Pueden ser 50 miligramos, megajoule, perdón, por kilogramo, ¿ya? Y la masa, M en este caso en mayúscula, que es la masa de materiales a evaluar, que se expresa en kilogramos. Muchachos, es importante que siempre las unidades estén conversando entre ellas, o sea, tiene que estar todo en kilogramos con kilogramo, ¿ya? Porque kilogramo con gramos no va, porque son unidades distintas y tienen números distintos. Por lo tanto, esto sí puede afectar nuestros cálculos. Ahora bien, densidad de cada combustible, que se denomina con la letra DC, que es la carga, combustible, dividido por la superficie. Densidad. Recuerden, muchachos, que la densidad también se considera a masa partido por volumen. ¿Ya? Donde DC es la densidad de combustible del edificio a estudiar, o la área a estudiar. C corresponde a la carga combustible, la cual se expresa en megajoule o megacaloría. Y S corresponde a la superficie del edificio a calcular estas cargas de combustible, ¿ya? O sea, la superficie que almacena los elementos que pueden producir un incendio, en este caso los combustibles. Y recordemos que los combustibles, de acuerdo a la teoría del tetraedro, corresponde a una de estas caras. Ahora, paso 1. Cálculo de las cargas de combustible. Como en este caso tenemos distintos elementos almacenados, es importante calcular uno a uno para luego en el paso 2 hacer la sumatoria o la suma de cada una de las cargas calculadas. Entonces, para el hidróxido de sodio, en este caso lo vamos a designar con la letra CH, ¿ya? Hay que tener algunos datos más, pero como esto es un ejercicio con un fin pedagógico, vamos a resumirlo en cada uno de los cálculos y se va a ir explicando cada uno de los pasos. Bueno, dice que el hidróxido de sodio se almacena en botellas de 400 centímetros cúbicos y tiene una densidad de 2,1 gramos por centímetro cúbico. Entonces, yo sé que la densidad es la masa partido por volumen. Tengo el volumen, tengo la densidad, por lo tanto puedo obtener la masa, que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Si tengo una masa de 2,1 gramos, lo multiplico por los 400 centímetros cúbicos, lo que produce lo siguiente. Centímetros cúbicos, como está en el denominador, se elimina con centímetros cúbicos en el numerador. Y me da una masa de 840 gramos, ¿ya? Pero como estamos trabajando con kilogramos, que es lo necesario, es importante que yo lo multiplique, en este caso, mejor dicho, se divida por 1000 para que sea pasado a 0,8 kilogramos. Por lo tanto, yo sé que su calor de combustión es 8,4 megajoule. Este valor, muchachos, ya se obtiene por tabla. Bueno, tenemos la carga combustible, que en este caso va a ser el calor de combustión por la masa. Entonces, tengo 8,4 megajoule por 0,84, lo que me da un valor de 7056 megajoule, ¿ya? Ustedes ven que no se observa el kilogramo. Claro que no se observa el kilogramo, puesto que los 0,84 kilogramos a multiplicar por los 8,4 megajoule dividido por kilogramo hace que kilogramo con kilogramo se elimine. Bueno, el siguiente paso, el cálculo de la combustible acetileno. Ya dice que se almacena en establecimiento en galones de 45 kilogramos. Su calor de combustión es 49,8 megajoule kilogramos. Por lo tanto, su calor va a ser la multiplicación de la masa en kilogramos por su calor de combustión, dándome el valor de 2241 megajoules. Y luego el cálculo de cada combustible de la madera. Dice que la madera son por las sillas y las mesas apiladas en su interior, ¿ya? Y nos dice que pesa una masa de 100 kilogramos. Y el valor por tabla
de la madera del calor de combustión es 16,8 megajoule kilogramo. Entonces, como tengo 16,8 megajoule kilogramo, dividido kilogramo, perdón, por 100 kilogramos, hace que kilogramo con kilogramo se eliminen y me da un valor de 16,8 por 100 de 1680 megajoules. Y el último calor importante de tener para el cálculo es de papel, que se define con la letra CP. Entonces, dice que los documentos que se almacenan en el interior son de aproximadamente 35 kilogramos y su calor de combustión por tabla es 16,8 megajoule kilogramo. Por lo tanto, el CP basta que yo multiplique su calor de combustión por la masa en kilogramos, dándome el CP, que es el la carga combustible del papel, 588 megajoules. Entonces, el paso 2 es el cálculo de la carga combustible total, que va a ser la suma de todas las cargas combustibles, ¿ya? En este caso, la del hidróxido, la del acetileno, la de la madera y el papel. Y como es la suma, sumo cada uno cada combustible por cada uno de los elementos que puede producir fuego, dándome un valor de 45.016,056 megajoules. Entonces, recapitulando, tenemos el ejercicio donde nos dan distintos datos, como el área de la bodega y los elementos que se almacenan al interior de ella. Vimos bien cuáles son las definiciones para entender de carga combustible y de deseo de combustible, que son las dos preguntas que nos hacen. Luego, el paso 1, hacemos el cálculo de la carga combustible, pero individuales, ¿ya? Yo no puedo sumar todas las masas y hacer un cálculo único, puesto de que cada elemento que puede producir fuego, o que puede participar en un fuego, mejor dicho, es específica, tiene una densidad específica. Por lo tanto, tiene también un calor de combustión específico. Recordemos que la carga combustible es el calor de combustión por la masa. Entonces, calculamos el del acetileno, porque previamente se calculó el del hidrógeno. Luego tenemos el cálculo de carga combustible de la madera y el del papel. Y cuando queremos hacer el cálculo de carga combustible total, hacemos la sumatoria de cada una de las cargas combustibles por los componentes. Me explico. La del hidróxido, acetileno, papel, madera. Y las sumamos. Recuerden tener ojo con las unidades, ¿ya? Recuerden que tenemos que conversar con las mismas unidades. En este caso, el calor de combustión va a ser unidad de calor dividido por masa y tiene que multiplicarse por una masa que tenga las mismas unidades. O sea, puede ser megajoule dividido por kilogramo o megajoule dividido por gramo. Así, esta se puede eliminar. Y luego el paso 3, que es la densidad de carga combustible, ¿ya? Que es la otra pregunta que nos hacía este ejercicio. Entonces, el calor de combustión total de la bodega, por el cálculo que hicimos recién de la sumatoria de cada una de los cargas combustibles de los componentes que se están almacenando, es de 45.016,056 megajoules. Y la superficie de la bodega es 8.000 metros cuadrados. Recordemos que la densidad de carga es el calor de combustión total, en este caso, dividido por la superficie. Entonces, vamos a tener los 45.016,056 megajoules dividido por 8.000 metros cuadrados, dándome una densidad de carga, combustible en este caso, que lo designamos con la letra DC, de 0,56 megajoules metro cuadrado. ¿Qué significa esto? Que por cada metro cuadrado va a haber una carga combustible de 0,56 megajoules. Estimados alumnos, muchas gracias. Lo que me interesa de esta sesión es que ustedes conozcan lo que es la carga combustible, vean cómo se calcula, vean su importancia y por qué nosotros como expertos debemos saber cómo se calcula, ¿ya? Por lo general, muchachos, la densidad de carga combustible viene asociada a un estudio de fuego más específico.
Nosotros podemos hacerlo, pero es conveniente que empresas externas, expertas en el tema, que tienen bastante experiencia en dicho rubro, lo realicen. Alumnos, que tengan muy buen día. Adiós.